Acompáñenme con las palmas. Vamos. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfante, henchidos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno, del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Del seno virginio nació de una madre. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Jesús celebramos, tu bendito nombre, con himnos solemnes de grato honor. Por siglos eternos adórete el hombre, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén.
Le voy a invitar a abrir la Biblia a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 tenemos esta lectura sobre la Navidad. Casi siempre hacemos referencia al pasaje de Mateo y al pasaje de Lucas. El pasaje de Lucas es del pesebre y de los pastores, y este de Mateo es el de los magos. Así que vamos a poner el trasfondo del tema. Quiero hablar sobre el tiempo del Mesías. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por darnos este momento. Gracias por estar acá. Sabemos que no es este día que naciste, pero es el hecho de que te encarnaste y una noche como esta naciste. Y esto ha representado un hecho trascendental en nuestra vida y lo será para el mundo también, Señor. Es y será para el mundo. Gracias. Déjanos contemplar tus maravillas, tu gloria, tu grandeza, Padre. Déjanos ver a nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías. Poder adorarlo como lo adoraron estos magos. Poder ver tu eterna sabiduría en la historia, obrando en los acontecimientos de la historia para tus propósitos. Llena nuestro corazón y haz que nuestros corazones estén alineados en ti, comprendiendo tu corazón, tu sentir eterno. Gracias. Nos encomendamos pues a ti, que todo salga bien, Padre, y que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino y edifiques a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a Mateo, versículo 18. Nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por sobrenombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Notan ustedes? No sabían que el rey de los judíos nacía. Estaban totalmente desprevenidos. Rey Herodes, ellos magos, hombres académicos, se dirigieron al rey Herodes, a los principales de Israel, y creían que ellos estaban celebrando el nacimiento de su rey y no sabían nada. Se turbaron y toda la ciudad se turbó también. Esto está marcando algo que va a seguir por toda la historia, esa relación del pueblo de Israel con su Mesías, ese rechazo del pueblo de Israel por su Mesías hasta el día de hoy. Un desinterés, una apatía, una contradicción contra él. Bueno, dice versículo
versículo 7. Entonces Herodes, llamando enseguida, versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando enseguida a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y quedemos hasta acá. Después Dios les avisa que salgan huyendo porque viene una matanza desde el inicio. Bien, quiero, hermanos, hablar sobre este Mesías. Estamos celebrando el nacimiento de Él. Vamos a hablar no tanto del nacimiento de Él, sino de su obra completa y especialmente su muerte, porque todo esto está relacionado. Hablemos primero sobre la aparición del Mesías en esta época en la que estamos leyendo. Veamos el cumplimiento. ¿Qué es lo que viene a cumplir el Mesías? Hablemos de su pueblo. ¿Quién es su pueblo en realidad? Hablemos sobre su divinidad. ¿Este niño es solamente un hombre o es alguien más, algo más? Y hablemos sobre su ministerio. Hablemos sobre su aparición en primer lugar. Lo estáis viendo aquí, pero no es aquí, es acá. Bien, yo los voy a invitar a abrir otro pasaje que está en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y aquí quiero utilizar esto para explicar esto sorprendente que está sucediendo. Estos magos aparecen en este preciso tiempo buscando el rey. El pueblo de Israel no sabe que van a ser su rey. ¿Y ellos cómo lo saben? Bueno, dijeron: hemos visto su estrella. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, hay un pasaje, y por cierto, Balaam lo dijo, de que saldría estrella de David, pero no es muy claro como para decir esa estrella se refiere a que el rey de los judíos va a nacer. No es muy claro el pasaje. Yo encontraría que aquí hubo una combinación de cosas. Sí, había una estrella, ellos la vieron desde Oriente, una estrella muy especial que apareció. Recuerden que ellos eran hombres de ciencia y estudiaban los astros también, y vieron aparecer una estrella que se salía de lo conocido para ellos. Pero había otra cosa que reforzaba, y yo creería más que lo de la estrella. Y esto está en Daniel capítulo 9, donde hay una de las profecías de Jesús, el Mesías, para mí, de las más poderosas en las Escrituras. A mí esta profecía me da una confianza plena. Y podría decirles: hermano, ustedes ni saben lo que están creyendo. No me lo agarren así, parece como despectivo. Es que, hermanos, esto es más de lo que ustedes se imaginan. La Escritura, Dios, podemos tener una seguridad completa en que estamos en el verdadero. Y fabuloso, benditos ustedes que han creído, hermanos. No es para tener dudas. Aquí Daniel, Dios a través de Daniel nos va a dar una profecía donde marca exactamente la época en que va a aparecer el Mesías. Vamos a Daniel 9, versículo 24, y nos dice así:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel está en un tiempo de oración pidiendo entendimiento a Dios, porque está cumpliéndose la profecía de Jeremías, que les había dicho que iban a estar cautivos en Babilonia 70 años. Entonces, en ese contexto, Dios decide revelarle algo más a Daniel. Le va a revelar el tiempo en que va a aparecer el Mesías y el fin de todas las cosas. Y aquí hay cosas sorprendentes, así a la rápida. Revela el tiempo exacto, pero revela algo terrible, y es que el Mesías va a morir de forma violenta. El Mesías, ¿podrá creerse esto? ¿Quién lo va a matar si es el Mesías? Y si Él es poderoso, ¿por qué va a morir? Se lo digo porque hasta el día de hoy los judíos siguen esperando al Mesías. Y una de las razones que ellos tienen es porque Jesús murió, fue asesinado. Entonces, para ellos el Mesías no va a ser asesinado, no puede ser. Para ellos el Mesías les va a dar a ellos la victoria sobre sus enemigos, y va a reunir a los judíos de por todo el mundo para establecer a Jerusalén como la capital del mundo. Eso. Entonces no puede ser, dice, no llena nuestras expectativas porque murió. El Mesías no le puede pasar eso. O sea, se niegan a aceptarlo. Ahora, pero uno dice, pero ¿cómo toman este pasaje? Si aquí está claro. Y dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No va a morir de viejo, lo van a matar. Wow. Esto es terrible. Y además de eso, después de la muerte del Mesías, la ciudad de Jerusalén y el reino de Israel va a ser arrasado, totalmente arrasado. Esto implica miles y miles de muertos. Wow, qué tremendo lo que está diciendo acá. Pero en el tiempo del Mesías, dice acá, se va a hacer expiación por los pecados. Se va a traer la justicia perdurable. Ahora, quiero decirles que esto es más largo de tocarlo. Yo solamente voy a hablar de la primera venida del Mesías, pero queda otra cosa pendiente. La primera, queda pendiente la segunda venida del Mesías. ¿Cómo se relaciona esta profecía con la segunda? De eso no voy a hablar, solo de la primera venida del Mesías. Ok. Si nosotros nos fijamos bien, lo que decía es que desde la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén, después del cautiverio, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Está hablando de semanas de años. Dicen que en el hebreo literalmente diría 7 sietes o 77, pero de años. Entonces,
vemos que aquí hay 3 etapas. La primera es 7 semanas. Esto suma la cantidad de 48 años o 49 años. Esto fue el tiempo en que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, porque la orden era la reconstrucción de Jerusalén, que dio Artajerjes a Nehemías. Se cumplieron ahí los primeros 49 años. Y después dice, después de 62 semanas más, sumados 7 y 62 dan 69. Es la cantidad de 483 años. Bueno, esta es la segunda etapa. Son 69 años. Quiero decir, 69 semanas, 483 años. Entonces, tenía que, desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías, 483 años. Pero quedaba una semana, las 70. De esa no voy a hablar hoy. Nos vamos a quedar hasta las 69. Bien. Pero se ven tres periodos bien distinguidos en estas 70 semanas. No se alcanzan a... quizás no van a leer totalmente las letritas esas, pero... y aquí hay muchos datos, hermanos, que se tienen que digerir. Les queda el video en Facebook de la iglesia, por si alguien quiere seguir viendo el mensaje y estudiarlo un poquito mejor. Hay una primera teoría. Dicen que algunos, la posición es de que esa orden de restaurar Jerusalén fue la orden que le dio Ciro a Zorobabel para regresar a reconstruir, pero era el templo. En el libro de Esdras está eso, Esdras. Pero años después hay otro regreso de otro grupo de judíos a Jerusalén. Estos venían con Nehemías. Ahora, si nosotros hacemos la cuenta, la orden para regresar a través de Zorobabel, Esdras, fue el año 457 antes de nuestra era, 457. Si alcanzan a ver, es esta primera línea de tiempo acá. Entonces, si nosotros tenemos la cuenta de los 483 años, son las 69 semanas, y le restamos 457, da el 26, el año 26 después de Cristo, como el aparecimiento del Mesías, el 26 de nuestra era. Ahora, los que creen esto dicen, entonces esto se cumplió cuando Juan el Bautista comenzó a predicar al Mesías. Fue en el año 26, dice. Entonces ellos ponen la última semana, la 70, aquí en este periodo. Porque 2 años y medio después, en el año 29 y algo, o quiero decir 29 años y medio después, que es el año 30, se quita la vida al Mesías, porque la profecía dice, después de esas 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Así lo toman. Pero hay otra posición. Yo personalmente comparto más la segunda. La orden para restaurar Jerusalén se toma en Nehemías. Fue la orden que se le dio a Nehemías. Y esto es, hermanos, el año 445. Fue después de Esdras. El año 445. Si nosotros sumamos, entonces, del año de los 483 años, son las 69 semanas, se resta los 445, que es la fecha, el año antes de Cristo, donde salió Nehemías, y el rey Artajerjes, ahí está en Nehemías capítulo 2, cuando él le permite regresar a él y a otros judíos a reconstruir la ciudad.
entonces da el año 38 de nuestra era, 38 después de Cristo. Pero nosotros hemos sabido que Jesús murió allá por el 30, el 31, el 32, 33, por ahí. Esta se fue pasando, aparentemente se pasa. Lo que sucede es que el año judío, al menos en aquella época, tiene 360 días, no 365. Nuestros años son años solares. Entonces, cuando tú sumas los días de esos 483 años, pero en años judíos, te da la cuenta de 173.880 días para que aparezca el Mesías. Ahora, más bien, para la muerte del Mesías. Entonces, los magos sabían bien esto. Entonces calcularon, el Mesías tiene que estar naciendo por esta época. ¿Vieron la señal de una misteriosa estrella? Y dijeron, este es el tiempo. Ahora, si nosotros, bueno, cae en el año 38, pero si nosotros los convertimos a años solares, como lo que nosotros llevamos, entonces no son 483, son 476 años. Y eso cae en el año 30, en el año 29 punto y algo de nuestra era, que es el año 30 después de Cristo. Ahora, ¿qué hacen los judíos en cuanto a esto? Bueno, varias cosas. Oía un judío que cuando se discutía esta profecía, si ustedes van a Daniel 9:24, habla del Mesías, versículo 25. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y le decía un cristiano, pero ahí está el Mesías. No, decía, pero no es el Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. A los reyes, a los sacerdotes, cuando se les asignaba el cargo, se les ungía con aceite. Entonces, ellos eran ungidos, o sea, eran Mashiach, o sea, eran Mesías. Entonces dicen, no, esto se refiere a un sumo sacerdote que está en ese tiempo. ¿Quién? No se sabe. Este es un sacerdote que está ahí, no es Jesús. Y que hasta allí pues se cumple la profecía. Pero le dice el cristiano, pero ¿cómo es posible que un sacerdote judío X aparezca en una profecía tan importante donde se está definiendo el futuro de Israel y el fin de todas las cosas, y donde se va a expiar el pecado? ¿Quién es este famoso sumo sacerdote? Pero ellos así tratan de evadir. Viene otro gran rabino judío, el famoso Rashi, y dice él que ese Mesías que dice ahí, ese ungido, en realidad era el rey Agripa. El rey Agripa primero. Claro, vivió en la época de Jesús, pero como que no pega, no encaja. ¿Qué importancia tiene ese rey Agripa y que ni es totalmente judío? Está mezclado. ¿Qué importancia tiene para hacer lo que aquí dice? Que va a expiar, está relacionado con la expiación del pecado. No tiene nada que ver, pero ellos afirman eso. Ahora, ellos, y esto lo leí de un judío criado en Israel, Eitan Bar se llama, que se convierte a Jesús. Y entonces dice que a él le enseñaron a no meterse a ese pasaje. Y los rabinos les dicen a los judíos, por favor, ustedes son indoctos, no tienen la experiencia de un rabino, no estén haciendo cuentas de años.
Por favor, esto no se toca. Solo los expertos. Y así mantienen a los judíos, tratando que no se metan a esto. Temor de que descubran. Pero viene un judío, se llama Rashmiel Friedland, uno de los sobrevivientes del Holocausto. Leyendo la teoría de Rashi, no lo convencía que este Mesías, este ungido fuera el rey Agripa. No lo convencía y tampoco pega la fecha en que murió ese rey. No da. Y entonces, ¿quién puede ser este Mesías del que habla acá? ¿Quién es el único que puede ser? Gloria a Dios. Ahí está Jesús de Nazaret. Él aparece en esa época y precisamente muere en la cruz. Ahí se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Este judío se convierte a Jesucristo, claramente. Podría hablar muchas cosas, hermanos, pero solo quiero dejarles con esto. No hay libro como la Biblia. No, así. Cualquier libro de la antigüedad, cualquier libro histórico, se hace pedazos. La Biblia ha pasado la crítica histórica como ningún otro. Sorprendente. Entonces el libro de Dios contiene la verdad de todas las cosas, hermano. Confíe, escudriñela, estúdiela. Todo esto es verdad, palabras fieles y verdaderas. Inclusive es modesta. Hablaba alguien de estar hablando con un arqueólogo judío. Estaba haciendo las excavaciones de las edificaciones de Salomón. Y entonces le preguntaba al cristiano, mire, ¿y es cierto lo que dice la Biblia cuando describe las edificaciones de Salomón? Y le dice él, mire, le dice, hasta el relato de la Biblia es bastante modesto en comparación de todo lo que hemos hallado. Bastante conservador. Cuando la Biblia dice mucho, mucho, pero no es tanto. Bien, entonces, hermanos, el tiempo del Mesías. ¿Qué otro Mesías hay, hermano? No existe. Pero qué maravilloso que hemos creído en él. Otra cosa, el cumplimiento, su cumplimiento. Miren las cosas que destaca el pasaje de Daniel. Dice que faltan 69 semanas para que esto acontezca. Menciona varias cosas. 1, para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad. Y ya eso en sí encierra la idea del cordero, de los corderos que todos los días se sacrificaban en el templo para expiar, para hacer expiación. Dice, se trae la justicia perdurable, se sella la visión y la profecía y se unge al santo de los santos. Bueno, si nosotros vemos bien todo esto, se comienza a cumplir en la primera venida de Jesús. Se termina con la prevaricación porque usted y yo hemos sido lavados por la sangre del Cordero y ya no somos vistos como prevaricadores, sino como santos. Ahí comienza. Se pone fin al pecado, porque ante Dios están borrados sus pecados. Y usted ahora tiene derecho a entrar al trono de la gracia. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando Jesús murió? El terremoto, y se parte el velo que ocultaba el lugar santo, del lugar santísimo. El hombre no podía entrar, nada más un sumo sacerdote una vez al año, porque era demasiado santo, nadie es digno de entrar. Dice que el velo se rasgó, y qué interesante, de arriba hacia abajo. ¿Quién lo rasgó? ¿Quién lo partió, hermano? Dios, diciendo, el pecado está pagado, la expiación se ha hecho. Ahora pueden entrar libremente, como nos dice en el libro de Hebreos,
por el camino nuevo que Jesús nos abrió con su propia sangre. Se expía la iniquidad, dice. Se sella la visión y la profecía. Se sella. Ahí termina. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Dice, así comienza el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. La profecía del Antiguo Testamento terminó. Ahora nos habla alguien mayor que todos los profetas, su Hijo. Aun cuando decimos, pero ¿y el libro Apocalipsis? Lo escribió Juan. Miren Juan cómo lo revela. Dice, esto es, dice, la revelación de Jesucristo que Él mandó a través de sus ángeles, de su ángel. Es la revelación de Jesucristo. Todo ahora es Jesucristo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Y bien interesante, miren, porque en el libro de Hebreos, cuando dice, en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, en realidad la traducción, la Reina Valera, está un poco descolocada, porque literalmente lo que tendría que decir allí en el griego es, ahora en estos tiempos nos ha hablado en Hijo, no por medio del Hijo, sino nos ha hablado en Hijo. ¿Qué les transmite a ustedes esto? ¿Qué les da a entender esto, hermanos? Nos ha hablado en Hijo. O sea, Él se nos ha aparecido. Él propio en Hijo, en la forma de Hijo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, es el mismo Dios, el Padre, el Hijo. Ahora Dios nos ha hablado en forma de Hijo, en Hijo. Bueno, tema largo, pero... Y se unge al Santo de los Santos, porque cuando Jesús efectuó el sacrificio, dice que subió al cielo llevando su propia sangre. Y fue al tabernáculo, al templo en el cielo, donde el tabernáculo de los judíos era una réplica del tabernáculo del cielo, donde hay lugar santo, donde hay lugar santísimo, propiciatorio. Y fue, dice, se presentó una vez para siempre con su propia sangre para hacer la expiación por el pecado. No como en el Antiguo Testamento, que todos los días se están matando corderos, porque la sangre de los corderos no puede expiar permanentemente los pecados. Y los sacerdotes están muriendo y después vienen otros y mueren y mueren y mueren. Mientras el sumo sacerdote ahora es el sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno en los cielos. Entonces se ungió a este sumo sacerdote, el santo de los santos, para el nuevo pacto, la mejor expiación. Entonces todo esto, hermanos, se cumple en el Mesías, en Jesucristo. Jesucristo es el propósito de todo el Antiguo Testamento. Díganselo a un judío y quizás los insulte, se ponga encolerizado. Aún ellos no le llaman Antiguo Testamento. No, porque al decir que hay un Antiguo Testamento quiere decir que hay un nuevo. No, este es la Tanaj, el Tanaj, la Torah. Ellos tienen un conocimiento parcial de las cosas, tanto que admiramos a los judíos, ¿verdad? Pero hermanos, rechazaron a su Mesías y no tienen el conocimiento completo. ¿Cómo lo tiene usted y yo, hermano? ¡Qué privilegiados! Entonces, todo se cumple. Jesús, ¿recuerdan cuando iba camino de Emaús y les dijo a los discípulos, aquellos dos, decían, es que pensábamos que Él iba a ser el libertador de Israel, pensábamos. Ay, les dijo, tan necios, tardos para creer lo que los profetas han dicho. Y se empieza por las Escrituras y sigue
demostrándoles, dice, todo lo que decían de él, las escrituras. Hasta el fin que vieron la luz. ¿Cómo era posible todo el pueblo de Israel y no veía al Mesías? Claro, en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Jesús, pero ellos no lo reconocieron, hermano, el tiempo de él. Ahora, hay una cosa bien interesante. Si vamos ahí a Lucas capítulo 19, tan precisa la Biblia. Versículo 24. Saben que cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, ya su última visita, llegó a morir, para morir, a que lo crucificaran. Él pudo evitar, pero lo hizo. Cuando él estaba frente a la muralla de la ciudad, dice en el versículo 42, diciendo, dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Muchos creen y creemos que ese era el día preciso, que al hacer la cuenta, desde que se dio la orden de restaurar Jerusalén, ahí se estaban cumpliendo exactamente los 483 años, ese día precisamente. El mes de Nisan, ahí se dio la orden, según Nehemías, y ese es el mes de Nisan, porque en el 14 de Nisan es la Pascua de los judíos, y Jesús iba a morir en la Pascua. No se dan cuenta de lo que está pasando. Y les dice él, si tan solo conocieses, dice, a lo menos en este tu día. Hoy es el día que iba a aparecer el Mesías e iba a ser rechazado, e iba a ser asesinado. Dice, conocieses en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y cómo les está reclamando? Sí tenía derecho, porque se los había dejado bien claro en las profecías. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué no lo conocieron? ¿Qué pasó? Mataron a su Mesías, al Hijo de Dios, y hasta el día de hoy siguen blasfemando, insultando, rechazándolo, queriendo destruir el conocimiento de Jesús. Ahora, no todos, ¿verdad? Hay judíos mesiánicos y hay otros que no son religiosos, pero los religiosos son bien aguerridos contra Jesús, acérrimos enemigos. Lastimosamente, ustedes pueden averiguarlo y se van a dar cuenta de esto. Así que una ceguera total, como dice Pablo ahí en 2 de Corintios. Hasta el día de hoy, dice, leen a Moisés, dice, y les queda un velo que será quitado hasta que se conviertan al Señor Jesucristo. Bueno, su cumplimiento, entonces, ahora quiero decirles esto, hermano. Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Se ve en las profecías, pero algunos dirán, pero el Antiguo Testamento, por ejemplo, no menciona el nombre Jesús, o debería ser más claro. Pero ¿por qué el Antiguo Testamento habla un montón del pueblo de Israel y de otras historias, pero no tanto de Jesús, aparentemente? Sí, hermano, hay muchas historias, pero ahí están las profecías por todos lados. Sin embargo, es al final donde se manifiesta el Mesías con toda claridad. Entonces algunos dicen, y quizás así judíos, es que no es muy claro esto. Usted ha visto la película de Narnia.
Miren, la mayor parte de la película, al principio, habla de un montón de cosas, pero ¿quién es el personaje central en la película? ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? El león, Aslan. Esa es la culminación, es el cumplimiento de toda la película. Pero al principio va de hablar de los 4 cipotes que andaban ahí, que uno falló y toda la cosa. Por decir cipote, va. Cariñosamente. Casi toda la película habla de eso. Pero la culminación al final es lo que sucede con Aslan, es la revelación de él. Entonces Jesús es el cumplimiento de todo. Y es el cumplimiento de su vida personal. Hermano, le digo, usted puede saber de esto, pero si Jesús no es su adoración, si usted no vive en el amor de Jesús, todo esto sería solamente información. Lo que se espera es entender el mensaje. Estamos celebrando la Navidad, vemos la palabra, pero todo apunta a que usted tenga una relación personal con Jesús, donde usted vive una vida de amor con Él, en el amor de Él, y transmitiendo el amor de Él, y cumpliendo su misión. Bien, otra cosa, su pueblo. Aquí vamos a ir quizás un poco más despacio. Su pueblo es Israel, decimos, ¿verdad? Sí, pero aquí se está viendo ya un patrón. ¿De dónde son estos magos que están con el Mesías adorándolo? ¿De dónde son? ¿Son judíos? No, los judíos ni sabían nada. Entonces aquí está comenzando a dar vuelta la cosa. Dios estableció al pueblo de Israel, es su pueblo, pero la misión de ellos era ser una nación tan sabia en Dios que fuera de influencia para las demás naciones, o sea, para que todas las demás naciones conocieran al Dios de ellos. ¿Sucedió o no sucedió, hermanos? No sucedió. Ellos fallaron en la misión, porque se centraron en ellos mismos, el orgullo de ellos. Somos linaje de Abraham, no somos gentiles pecadores. Aun cuando Jesús vino, tuvo que volcar las mesas de los cambistas, porque el área que era designada por Dios para los gentiles, para los no judíos, ellos la habían transformado, habían echado a los gentiles y la habían transformado en un mercado. No tenían interés. Y cuando alguien no cumple su misión, Dios lo puede quitar, lo hace a un lado. Y entonces los gentiles están buscando al Mesías, y el Mesías se está revelando a los gentiles. Y ahora ya no solo el pueblo de Israel somos el pueblo, no, los verdaderos del pueblo de Dios, según Romanos, es los que creen en Jesús, los que siguen sus pisadas de fe. Y ustedes, hermanos, siendo gentiles y no habiendo tenido nada que ver con la sangre judía, tienen más conocimiento, más luz, más revelación que los judíos. Los judíos, aunque sean sangre de Jacob, linaje de Abraham, se condenan porque no conocen al Señor Jesús. Así que nosotros tenemos, al final de cuentas, más privilegios que los judíos, nuestro reino. Dejémoslo ahí porque hay más cosas, pero ahí dejemos. Bien, somos ahora el pueblo. Israel es el pueblo del rechazo, pero ahora Jesús es muy estimado entre los gentiles y es rechazado entre los judíos. Como les digo, judíos religiosos. Estos eran hombres académicos. Estos magos no necesariamente es que practican brujería o magia. Así se le llamaba a los hombres académicos de Oriente. Allá en Oriente habían tenido a Daniel, el que escribió las profecías de estas. Entonces, ellos tenían la influencia, el conocimiento del libro de Daniel. Entonces, ellos se basaron en los cálculos que hicieron sobre estas profecías y acertaron. Era el tiempo de la aparición del Mesías. Dios guía a los que tienen corazón de buscarlo a Él. No tiene que ver con linaje, ni con el linaje de Israel. Estos representan a los gentiles, a usted y yo. Y digamos que
nosotros ahora, como les decía, disfrutamos de los grandes privilegios, que es ser reyes, sacerdotes, que nos ha hecho Dios. Linaje de Dios, hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Ahora, otro punto, su divinidad. Si nosotros leemos ahí en el texto en que estamos en Mateo, nos damos cuenta que los magos, dice, lo adoraron. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Dice, lo adoraron. Solo se adora a Dios. ¿Qué representa esto? Él es Dios, porque un hijo nos es nacido, Isaías 9:6, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es este niño. Con razón lo están adorando. Un hombre quiso adorar a Pedro, se le hincó a Pedro, y Pedro lo levantó. Levántate, le dijo. Nada, yo soy hombre. Adora a Dios. Juan el apóstol se le hincó a un ángel 2 veces, y el ángel las 2 veces le dijo, levántate, soy consiervo tuyo, no me tienes que adora solo a Dios. Pero a Jesús, ¿por qué se le adora? Porque Él es Dios, hermano, encarnado. Jesús, Él es divino. Yo les leo aquí en Hebreos capítulo 1, donde dice, en el capítulo 1 de Hebreos nos dice, hablando del Hijo, dice, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, o sea, por medio del Hijo, dice aquí, en Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo asimismo el universo. Wow. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior que a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo le dice, adórenle todos los ángeles de Dios a él. Y dice, ciertamente a los ángeles les dice, a los ángeles hace espíritus ministradores, llama de fuego, mas del Hijo dice, miren lo que dice del Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios, le dice al Hijo. Y no son 2 dioses, ni 3 dioses. Es un misterio, la Trinidad. Es el mismo Dios. En Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y terminemos con esto, su ministerio. Le dieron 3 regalos. Oro, incienso y mirra. Esto significa, hermanos, que Jesús, el oro es rey, el incienso es sacerdote, el sumo sacerdote, y la mirra es profeta, porque el profeta está identificado con la muerte, y esa especie la ocupan para los muertos, embalsamar muertos, porque los profetas son rechazados, son asesinados. Pero él es sacerdote y rey. No hubo nadie así en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el rey David? Era rey y era profeta. Y era profeta. Rey y profeta. Pero no era sacerdote. Aarón era sacerdote, pero no era profeta ni rey. Y sí, el único que tiene las 3 funciones es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y esto está representando 3 etapas donde ejerce ese ministerio literalmente. El ministerio de profeta lo ejerció cuando él vino a la tierra. Ustedes lo ven
hablando con los judíos como que fuera un profeta, hermano. Yo leía de un judío que decía, ahí en el YouTube, es que ese Jesús nos vino a insultar. Los fariseos de la época eran hombres íntegros. El Sanedrín era un grupo de hombres muy espirituales, muy íntegros, decía él. Pero Jesús los insultó, nos insultó como pueblo. Ahora, me dieron ganas de escribirle, no lo hice. Pero, ahora, si a usted se queja de cómo Jesús les habló, pónganle una demanda a Moisés también. Pónganle una demanda a Josué. Miren los discursos que les dio al final de sus libros. Tremendos. Pónganle demandas al profeta Isaías. Jeremías fue tremendo con lo que les dijo. A Sofonías, a Malaquías, en realidad demanden a todos los profetas. Jesús, en su labor de profeta, lo hizo así. Cuando murió, entonces pasa a su labor de sacerdote, porque va con su sangre a expiar y dice que en este momento Él ora por nosotros, intercede, el sumo sacerdote, y vive para interceder por nosotros. Eso es lo que hace un sacerdote. Pero cuando viene por segunda vez, ahora viene como el rey, a reinar literalmente, hermanos. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, espiritualmente ya apareció el Mesías y Él es el rey ya, pero literalmente va a reinar sobre la tierra. Ya reina en el cielo, va a reinar sobre la tierra y nosotros le veremos. Pero desde ya nosotros somos súbditos de Él, de su reino. Le encanta a usted ser súbdito de su rey. Le encanta adorar a su rey, hermano. ¿Le gusta? Eso es lo más precioso, hermano. Que pase lo que pase, pero que nadie me quite de los pies del Señor Jesús para adorarle. Ese es el gozo de nosotros, hermano. No es una carga pesada, qué barbaridad. No. Voluntariamente le hemos conocido lo tan precioso que es Él, que nos rendimos a Él. Y Él es el cumplimiento de todo en la Biblia y en nuestra vida también. Cuando estamos en Él y lo tenemos, somos satisfechos totalmente. Oremos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gracias, nuestro Padre Celestial. Concédenos la misericordia de seguir conociéndote. Sé que te vamos a conocer en la otra vida, pero en esta vida también queremos, Padre, conocerte más, conocerte mejor cada día. Que sigas sobrando en nuestra vida. Ten misericordia. Quítanos las vendas de nuestros ojos, Señor, para contemplar tu gloria y hacer que lo que nos quede mientras tú nos llamas, poder glorificarte, honrarte, alabarte y dar el conocimiento de ti y traer a otros que todavía no te conocen, Señor. Danos de nuevo, danos carga por el perdido, Señor, para alcanzarlo para ti. Gracias por darnos esta Navidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor.
pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, del bello resplandor, luce del rostro del niño Jesús, el pesebre del mundo a la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Amén. Navidad, Navidad, Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Señor, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes y su familia. Que la pasen bonito como Ministerio de Alabanza. Pues les deseamos una feliz Navidad. Estamos despedidos.